Hola a todos, mi nombre es Sebastián Martínez y el día de hoy estamos listos para hacerle un tour a una mansión única en su categoría. Me encuentro tremendamente emocionado, es espectacular y quiero comenzar dándole un agradecimiento a Alexander Goldstein y Alan Eskenazi por permitirnos el acceso a esta hermosa propiedad. Esta propiedad tiene 7 habitaciones, 7 baños, 2 plantas, elevador, piscina, tiene un muelle para atracar su yate, cine y una cosa más, incluso tiene acceso a una playa privada. Todo esto a la venta por $10.9 millones. Tienen que quedarse hasta el final para que puedan apreciar esta obra de arte. Podemos arrancar con el exterior y hablemos del trabajo impecable de jardinería. Van a ver, todo es completamente natural. Van a ver que tiene verde de lado a lado. Pequeños detalles. Cada una de estas palmeras tuvo un costo de $15,000. Y algo que aún no he mencionado, tiene su propio jardín interno con irrigación. Y si es su primera vez en mi canal, mi nombre es Sebastián Martínez, soy un agente de bienes raíces en el sur de la Florida. ¿Qué hacemos acá? Recorrer las propiedades más espectaculares del mercado y brindarles a ustedes inspiración y que puedan visualizar lo que va a ser su propiedad de lujo del futuro. Y si este video fue sugerido a usted por el algoritmo de YouTube, no es un error. No es una coincidencia. Estos videos solamente le llegan a futuros propietarios de hogares como estos. Al costado derecho van a encontrar el driveway de la propiedad. Como pueden ver, es muy grande. Pueden parquear 6 vehículos sin ningún inconveniente. Tiene planchas de concreto y divisiones de pasto natural. Y allá van a encontrar los garajes cubiertos para 3 vehículos adicionales. Al llegar a la entrada de la casa, se siente y se experimenta como si estuviéramos en una isla tropical. Además de las palmeras, vamos a tener los bambús. Es maravilloso cómo se ha utilizado la vegetación en esta parte del hogar. Perdón, acabo de decir que se sentía como si estuviéramos en una isla. Corrijo, de hecho estamos en una isla, en la isla central de Golden Isle. Uno sabe que uno va a entrar a una mansión muy única en su categoría cuando ve este tipo de puertas. Ve los patrones y las texturas utilizadas. Es una puerta pivotal en metal. El costo, más de $50,000. Ahora sí, acompáñenme a ver lo que $10.9 millones compran en esta área de Golden Isles. Aunque la puerta pareciera muy pesada, porque de hecho sí es hecha de metal, el mecanismo que tiene hace que sea muy liviana de abrir y de cerrar. Y bueno, la altura, esto es más de 10 pies. Lo primero que nos reciben son los techos de doble altura y los pisos de piedras naturales. Como han visto en ocasiones anteriores, propiedades de construcciones o arquitectura contemporánea siempre van a tener estos hermosos ventanales trayéndonos mucha luz natural. Creo que podemos comenzar por el lado izquierdo, donde podríamos tener lo que sería la habitación de invitados y también el baño social o lo que denominamos el medio baño. Y quiero que pongamos atención al nivel de detalle que le han puesto a este baño de invitados. Vamos a ver la plancha de mármol, detrás de ella las luces indirectas. El mueble de lavamanos es flotante y el lavamanos tiene una particularidad. El grifo no se encuentra instalado en él, sino sale del muro en la plancha de mármol.
Sigamos a la habitación que podría ser la de invitados. A mano izquierda vamos a encontrar el baño, veámoslo. Bueno, aquí tenemos armario, acabados en madera y aquí lo que sería su baño de invitados. Miren el tamaño del walk-in shower. Las divisiones en cristal y la porcelana que va desde piso a techo. Tenemos otro mueble flotante y la porcelana en los acabados tanto en el lavamanos como en el sanitario. Y tenemos este ventanal que nos brinda luz adicional. Ahora veamos la habitación. Más ventanales de 10 pies. Incluso hay una puerta que nos puede llevar en el exterior. Me imagino que con el tiempo pondrán algún acceso. Las luces LED en el techo y, como siempre, muchísima luz natural. ¿Y les gusta el diseño de la cama o de la mesa de noche? Todo se encuentra incluido con el precio que les dije al comienzo. Esta propiedad tiene un lote total de 16.500 y construido 10.500. Esa es la razón por la que constantemente van a ver por qué hay espacios tan generosos. Ahora entramos a un lugar muy especial y que estoy seguro que ustedes lo van a amar si viven acá. Estamos en el cine de la propiedad. Por supuesto, trabajo de ingeniería y acústica ha sido hecho para que se sienta como en un teatro. Y cuando ustedes van al cine, ¿qué comen? ¿Crispeta, palomitas, cotufa? Háganme saber cómo le dicen en su país. Apenas salimos del cine, nos vamos a encontrar con el elevador. Aquí tenemos la puerta. Esta es la reja de seguridad. Yo creo que han visto otros elevadores en los episodios anteriores. Y vamos a ver, al otro lado está el cristal. Cuando usted asciende y desciende, tiene la vista hermosa del jardín interno de su casa. Y siguiendo por el corredor, nos vamos a encontrar con esta otra área, que de hecho está destinada en este momento para lo que pudiera ser una oficina. No se encuentra amoblada. No quiero darles muchos detalles porque realmente se van a repetir patrones en otros espacios que vamos a ver en el futuro. Ok, y ahora quiero que vean exactamente lo que ustedes van a tener desde la sala de su hogar. ¿Qué tal este espectáculo de vista? Bueno, tengo que corregir, de hecho lo puede ver desde el bar, la sala, el comedor y desde su cocina también. Comencemos por el lado derecho, que es donde está el bar. Quiero que pongamos atención a los acabados inmaculados del techo, donde tenemos las luces LED, junto a ellas los parlantes, porque un hogar como este tiene sonido envolvente, y lo que vemos acá son los ductos del aire acondicionado lineal. Ahora pasemos a la isla del bar. Acabados en cuarzo, grifo de un mando, espacio de almacenamiento suficiente, y acá podríamos tal vez instalar los muebles donde se podrían colocar los licores de su bar. Aquí las sillas para que usted reciba a todas esas personas que ama, sus amigos y familiares, y se diviertan. Y junto al bar vamos a encontrar la sala de estar o la sala familiar, que se encuentra también al lado del comedor formal. Como ustedes saben, en arquitectura contemporánea siempre hay fluidez y comunicación entre las áreas, tal como sucede acá mismo. La selección de sillas, muebles, piezas, accesorios es de un gusto exquisito y todo se encuentra incluido con la propiedad. Acuérdense, todo es de Addison House. Ahora sí, pasemos a la cocina.
Apenas entramos a la cocina, lo que vamos a encontrar es refrigerador, congelador y también la cava de vinos. Realmente miremos las dimensiones de lo que tenemos acá. Todo esto, Wolf Sub-Zero. Aquí tenemos la cava de vinos para los fanáticos de esta bebida. Y esta isla, que no estoy completamente seguro, pero es probablemente una de las más grandes que hemos tenido en el canal. Los acabados en cuarzo, lo que podría ser mesa de desayuno, un comedor auxiliar. Aquí tenemos toda la línea de Wolf. Acero inoxidable, el microondas. Vamos a tener la estufa a gas de 4 puestos. Aquí tenemos la parrilla, extractor. Hemos hablado en ocasiones anteriores de los hornos convencionales y los hornos a vapor. Brinda todas las opciones. Y como si no fuera suficiente, vamos a tener otra estufa acá. Esta es la eléctrica. ¿Y por qué tener solamente un lavadero de platos cuando podemos tener dos? Uno en la isla y otro acá, cada uno de un mando. El espacio de almacenamiento, usted no va a tener ningún inconveniente. Aquí tiene cerrado suave. Y junto a la cocina vamos a tener el área familiar, un área mucho más privada para conversar, relajarse, ver televisión. Y lo más importante aún, le da acceso a la piscina. Vamos a ver ese exterior que es maravilloso. El exterior que nos recibe es muy amplio. Ustedes sin ningún inconveniente podrían colocar un comedor exterior o una sala con unas sillas para relajarse con su familia, asoleadoras. Bueno, hay mucho espacio. La jardinería o el trabajo que han hecho con las plantas nos permite tener privacidad con los vecinos. Y algo más importante aún, en esta área es donde usted va a poder atracar su yate. Puede poner uno de hasta 100 pies, tal cual como lo está haciendo el que sería su próximo vecino. Ahora veamos la piscina. Uno de los grandes privilegios de vivir en una propiedad como esta es que está situada enfrente del Intercostal. No solamente va a estar a un par de minutos de la playa caminando, sino también a un par de minutos del océano cuando salga en su yate o su bote. Algo que también es importante mencionar, en el costado derecho, si usted quiere poner su bote de velocidad o bueno, un bote como lo hicieron en este caso, va a tener espacio adicional. Como pueden ver, hay un elevador. Y si ese día en particular no tiene ganas de irse a la playa, no tiene ganas de tomar su bote, pues sencillamente disfruta de su hermosa piscina infinita. Tengan en cuenta, esta es una casa inteligente, es una casa que usted va a poder controlar con su teléfono, con las múltiples pantallas distribuidas en ella. Entonces, cosas tan sencillas como la fuente, el aire acondicionado, la música y las luces, todo controlable fácilmente desde sus dispositivos. Estamos de vuelta en el interior de la propiedad. Por favor, háganme saber qué les ha parecido hasta este momento. ¿Les gusta? ¿Creen que la podrían hacer su futuro hogar? Si no están seguros, suscríbanse al canal, igual denle like al video y en los comentarios todas las preguntas que tengan, siempre las respondo.
A mano izquierda vamos a encontrar el área de aseo, vamos a encontrar máquinas de alta eficiencia, carga frontal y los lavaderos. Aquí vamos a encontrar uno de los baños completos de la primera planta, lavamanos y sanitario con acabados en porcelana, divisiones en cristal en el walk-in shower. Y esto sería perfecto para una habitación de servicio. Y cuando salimos al final del pasillo vamos a tener las puertas que nos comunican con los 3 parqueaderos que vimos al comienzo del tour. Y vamos a entrar a la que sería una de mis áreas favoritas de esta hermosa mansión, y es el jardín natural que tienen justo en el medio. ¿Qué tal este espectáculo? Cuenta con sistemas de irrigación, también tienen drenaje subterráneo. Son muchos los detalles que me encantan, como estas luces que en la noche se tienen que ver muy bien. Tenemos al lado el práctico elevador. Al costado izquierdo, las hermosas escaleras flotantes en madera natural. Techos de 32 pies de altura, y esas claraboyas que ven ahí son en policarbonato. Y una de las cosas que más me fascinan de esta mansión es cuando apenas se cruza el jardín, cómo se abre todo el resto de la propiedad y se amplifican los espacios. Ahora sí, sigamos a lo que es la segunda planta de este hogar. Las escaleras tienen barandales en metal y cristal, y una vez más, las luces LED deben ser un espectáculo en la noche. Si seguimos por acá, encontramos una de las primeras habitaciones de la segunda planta. Aquí encontramos el walk-in closet. Aquí tenemos el baño completo. Tenemos los acabados en cristal, porcelana, mueble flotante y el hand shower. Y es imposible ignorar esta maravillosa vista. Esto es lo que va a tener todos los días usted en la mañana. Además de eso, cuenta con una terraza que se comunica con la otra habitación. Y aquí hacemos la transición de pisos de madera a piedras naturales. Una vez de nuevo, la vista hermosa del intercostal. Encontramos una habitación similar, mismo baño, mismo walk-in closet. Y a mano izquierda nos vamos a encontrar con otra terraza más, esta con vista al exterior. Esta terraza tiene grama sintética, sería el espacio perfecto para colocar unos muebles, crear una sala exterior, un lugar de lectura o tal vez relajación. Tengan en cuenta, su espacio es tan amplio que va desde la parte donde entramos hasta el frente de la propiedad, dándole acceso a la última habitación, que es la que tiene vista al exterior. Y ustedes se preguntarán por qué hay tantas habitaciones desocupadas, y la razón es que esta propiedad no ha sido habitada. Como siempre, somos una de las primeras personas en tener acceso a ella. Todos estos muebles sin utilizar. Si usted la compra, va a ser el primero en hacer uso de ellos. Y esta es la habitación de la que le hablaba. El exterior, la terraza con la grama sintética, y pueden ir a ella a través de las puertas deslizantes. Algo muy importante, todos los ventanales y las puertas deslizantes de esta propiedad son contra impacto y antihuracán. Incluso en el exterior, si hay demasiado ruido, cuando pasan los botes y ese tipo de cosas, ustedes ni siquiera lo van a sentir. Esta también con su walk-in closet y baño completo. ¿Y creen que ya lo han visto todo en esta hermosa mansión? Pues no es el caso. En esta ala de la propiedad vamos a ver
la última habitación, que tiene las mismas características, pero además de eso, crearon un espacio adicional para su gimnasio, y es lo que se encuentra acá. Vamos a tener una terraza con similares características en esta parte de la casa. Y aquí está la entrada del elevador que vimos en el primer piso. También nos va a llevar directamente a la habitación principal, que estoy seguro a la mayoría de ustedes le encanta. O sea que vamos a verla. Y antes de entrar a la Master, nos vamos a encontrar con este espacio que ha sido diseñado como una estación de bebidas. Tenemos los mismos patrones, la porcelana, el cuarzo, su refrigerador y gabinetes para que ponga algo de comida. De esa forma usted no se tiene que desplazar hasta la cocina principal en caso de que tenga hambre o quiera tomar algo tal vez en la medianoche. Es evidente que una de las prioridades del arquitecto al crear esta pieza de arte fue darle prioridad al exterior, que constantemente a través de las puertas deslizantes y los ventanales podamos aprovechar ese exterior, mirar la piscina donde se encuentra el yate, el bote y tener aire fresco. Una de las virtudes del diseño de esta propiedad es que podemos utilizar la puerta por la que acabamos de salir o esta para entrar a la terraza, e incluso tenemos esta otra que nos lleva a su baño principal. Al entrar por este lado, lo que encontramos es el mueble de lavamanos flotante, colores blancos muy cálidos, le dan mucha iluminación a esta área. Tenemos los grifos, que de hecho son en cascada, 2 de ellos. Las piedras naturales, porcelana, tanto aquí como acá, y detrás del espejo, las luces indirectas. Quiero que por un segundo aprecien cada uno de los muros que tenemos en este baño. Todo se encuentra con piedras naturales. Y uno de los protagonistas en el medio es la tina para todas esas personas que disfrutan esos baños. En muchas ocasiones me dicen, pero Sebastián, ¿cómo me voy a duchar en frente de vecinos? Tengan en cuenta, esta terminación que vemos en la parte de arriba del techo es para colocar sus persianas eléctricas, y aquí el walk-in shower con las divisiones en cristal que van de piso a techo. ¿Y eso por qué? Porque tenemos una ducha a vapor, también ducha de mano y tipo lluvia, sin mencionar que también tenemos hidromasajes. Y cuando seguimos por acá vamos a encontrar los 2 sanitarios, al lado derecho, lado izquierdo, y a través de esta puerta la terraza que mencionamos anteriormente. Incluso a través de esta puerta también puede accesar desde el espacio que ha sido creado para el gimnasio. Y al salir del baño nos encontraremos con lo que va a ser el espacio de su walk-in closet, acabados en madera en toda el área. Si disfrutaron el tour a esta hermosa mansión, denle like al video y por favor suscríbanse al canal. Todas las preguntas, comentarios que tengan, déjenlos en la parte de abajo. Y si les gustó esta o alguna de las otras propiedades que les he mostrado antes, en la descripción está toda mi información. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el siguiente tour.